la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré. Y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Los niños pueden salir. Y mientras los niños salen, te recuerdo que estamos en la tercera ocasión, la tercera clase, la tercera enseñanza acerca de cómo enfrentar momentos difíciles. Amén. Vimos en la primera de nuestras enseñanzas de esta serie que cómo vencer la depresión y el desánimo. Dijimos, es imposible que alguien se deprima a menos que quiera. Las personas que se deprimen hacen todo lo necesario para deprimirse. Se encierran en su cuarto, le ponen llaves, cierran las cortinas, o sea, se están preparando para deprimirse. Hacen todo lo que se requiere y utilizamos en esa ocasión el pasaje que habla de el profeta Elías huyendo de Jezabel, y a pesar de que Dios le dio una torta con la que caminó 40 días, 40 noches, terminó metiéndose en una cueva. Es decir, Dios hizo todo lo necesario para que él estuviera fuerte, con ánimo, pero él decidió deprimirse, desanimarse. Amén. Vimos también no recuerdo, la semana pasada, hablamos también de cómo resolver problemas. Y vimos también que una de las maneras es no te concentres en el problema. No dijimos no lo atiendas. Una cosa es atender el problema y otra cosa es vivir para el problema. Cuando vives para el problema se hace más grande. Pero cuando haces nada más lo que la palabra de Dios dice y te concentras en seguir alegre, en seguir en paz, viviendo en paz, con pensamientos de acuerdo a las promesas de Dios, el problema solito empieza. No me refiero a solito que tú no tengas que hacer nada, sino me refiero que empieza a reducirse y el esfuerzo que tú imprimes en él es tú cada vez menor. Hoy voy a hablarte acerca de sembrar soluciones. Sembrando soluciones es el tema de esta noche y lo vamos a basar en el libro de Ezequiel, capítulo 4, verso 4 en adelante. Yo creo que Dios nos va a hablar hoy. He tenido algo de problemas para el tema. Hice la mayor parte aquí en la mañana y cuando llegué a la casa ya nada más había una tercera parte, no sé por qué, una tercera parte de lo que hice. O sea, me tocó casi volverlo a hacer completamente. Y yo sé entonces, cuando esto sucede, que Dios nos va a hablar hoy. ¿Cuántos creen que así va a ser? Tu vida va a cambiar a partir de ahora en el nombre de Jesús. Dice el verso 4 de Ezequiel capítulo 4: y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Verso 6: cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado. Amén. Gloria a Dios. Dios te está a punto de revelar algunas cosas que son importantes para tu vida. Tu muy buena vida que Dios ha preparado puede comenzar el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Toda buena historia tiene un comienzo. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi no nacieron pegándole al balón como le pegan ahora, ni nacieron dominando el balón como lo dominan ahora. Un día dijeron podemos hacerlo. Un día alguien vio que tenían la capacidad, la forma de conseguirlo, y allí empezó su éxito. Ese puede ser lo mismo contigo. Aquella persona que ganó una carrera de velocidad de 100 metros no nació corriendo. Aunque su mamá se le haya adelantado el parto, no se refiere a que por eso es que el niño es veloz. Él decidió un día empezar a entrenar
empezar a correr. Hubo alguien que decidió ayudarlo, apoyarlo, y vieron que podría lograr muchas cosas. Los hermanos que tocan en la alabanza no nacieron tocando. De hecho, tal vez muchos de ellos nunca les interesó hasta que llegaron a la iglesia y empezaron a ver tocar a alguien más, y entonces decidieron que querían intentarlo. Es decir, tu vida cambia en el momento en que tú lo decides, en todas las áreas y en todos los sentidos, en cualquier situación y en cualquier circunstancia. Tu vida cambia desde el momento que tú dices: no más, no quiero seguir siendo arrastrado por la vida, quiero tomar yo el control de mi vida, el control de mi propósito. Amén. Es decir, tomar lo que Dios me ha dado, a lo que me ha llamado, y con la fuerza que Él me da, con el poder que Él tiene, lograr aquello para lo que Él me llamó. ¿Cuántos están comprendiendo lo que Dios nos está hablando hoy? Ahora, de la misma manera, les pido perdón, hay un día en que tú debes de comenzar tu historia, tu nueva vida. Hay un día en que tú debes decidir a partir de qué momento tu vida será distinta. Pero eres tú el que lo decide, no es Dios quien lo decide. Dios quiere que empieces a vivir la vida en abundancia desde este día. Hubiera querido antes, pero no sucedió antes. Tampoco quiere que llores por el tiempo que pasó. Ahora quiere que empieces para poder iniciar la historia de éxito de tu vida. Amén. Sí, es cierto, habrá problemas, complicaciones, dificultades, pero aún así tienes que decidir comenzar hoy. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el profeta Ezequiel habrá de tener días proféticos hablando acerca de malas cosas. Todo lo que hemos leído acerca de este pasaje de Ezequiel 4 hablan de días proféticos, pero acerca de malas cosas. Pero no quiero hablarte de las malas cosas, quiero utilizar este pasaje para hablarte que el mismo principio que sirve para malas cosas también sirve para buenas cosas. Amén. Así que en el caso de él, tenía que de alguna manera profetizar, hablar sobre la destrucción de Israel, sobre el sitio de Israel y su destrucción, y sobre el sitio de Judá y su destrucción. Te he hablado que Israel, después de Salomón, fue dividido en dos reinos: el reino de Israel o el reino del norte, y el reino de Judá o el reino del sur. Y para profetizarle tanto al reino del norte como al reino del sur, que van a ser destruidos, Dios le dice a Ezequiel: mira, Ezequiel, vas a dormir 390 días del lado izquierdo. Eso es para profetizar el sitio y la destrucción de Israel. Y luego, cuando pasen los 390 días, te vas a cambiar de lado y vas a dormir 40 días, pero ahora del lado derecho. De esta manera vas a profetizar la destrucción, el sitio y la destrucción de Israel y de Judá. Y por cada día que hagas esto, va a ser un año de juicio que tendrá Israel. Es decir, Israel tendrá 390 días, dormirás del lado izquierdo, serán 390 años de juicio. Y Judá, dormirás del lado derecho, serán 40 años de juicio sobre Judá. Ahora bien, cuando Dios anuncia esto, no hay opción. Ezequiel no podía desobedecer lo que Dios le había dicho. No podía quebrantar el mandamiento. Él sabía que tenía que obedecer. Así que él sabe que cuando Dios dice algo, solo hay una opción: obedecer y ya. En otra ocasión, la Biblia nos habla de cómo Dios envió a Ezequiel a profetizar a otro lugar, y la palabra literalmente nos dice que lo tomó de los cabellos y lo llevó hasta donde Dios quería que él predicara. Y en esta ocasión Ezequiel iba muy molesto, muy indignado de espíritu, porque él estaba diciendo: yo voy, no es necesario que me lleves de esta manera. Pero Dios lo lleva de esta manera porque va a profetizar juicio, ¿sí? Un mensaje de condenación contra Israel. Así que Dios los toma literalmente, como decimos en México, de las greñas, y lo puso donde iba a predicar. Y entonces, cuando lo pone ahí, Ezequiel, ya te imaginarás qué enojado venía. Se enoja, se molesta y se desquita con los oyentes, ¿verdad?
¿Cuántos hubieran querido tener Ezequiel de pastor? Que cuando las cosas no andan muy bien, lleguen y se desquiten con los creyentes. A veces pareciera que los pastores somos así, pero realmente creo que la mayoría no lo somos. Tratamos de dar el mensaje que Dios tiene para la iglesia. Ahora, regresando al mensaje que nos ocupa, Dios le da esta orden: 300 días durmiendo del lado, 390 días durmiendo del lado izquierdo y 40 días durmiendo del lado derecho. Y tú te preguntas, ¿para qué sería esto? Y Dios lo que quiere es ejemplificar, te lo dije, el sitio y la destrucción de Israel, así como el sitio y la destrucción de Judá. Una destrucción que se daría años más adelante. Así que no es precisamente el principio malo el que quiero enseñarte. El principio es el mismo. Las consecuencias en este son malas. Pero de la misma manera, el principio es bueno y puede obrar también para bien en tu vida. Amén. Así que, si tienes tiempo leyendo la Biblia, te habrás dado cuenta de que Dios tiene su manera de hacer las cosas. Él primero te da una palabra, te da una promesa y luego espera a ver que tú tengas la reacción correspondiente de fe a lo que Él dijo. Es decir, Él lanza una palabra y espera que tú la creas. Y una vez que tú demuestras que tú la crees, entonces Él puede venir y cumplir esa promesa. Si tú no reaccionas ante la promesa de Dios, esa palabra nunca se cumplirá. Por ejemplo, podemos ver cómo Dios viene y le dice a Jacob: te bendeciré. La promesa de Abraham, tu padre, vendrá sobre ti. Entonces, Jacob llega a las ovejas de su tío Labán, y entonces él reclama esa promesa y dice: Dios ha dicho que me bendecirá. Y su tío le había dicho: mira, todas las ovejas que nazcan pintas, esas te las dejas tú, y todas las que no sean pintas, esas son para mí. De tal manera que no había ninguna oveja pinta entre los posibles padres de las ovejas pintas. O sea que, ¿cuántas ovejas pintas crees que podrían hacer? Pues ninguna. Y entonces Labán, su tío, si le dice: yo te voy a dar cada una de ellas. Y entonces él recuerda la promesa y viene una acción correspondiente a esa palabra que Dios le dio. Dice la palabra, por favor acompáñame a Génesis capítulo 30, verso 37 en adelante. Dice la palabra así: tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Es decir, agarró y le quitó la corteza exterior a cada una de estas varas. De tal manera, has visto que algunas varas, tal vez no todas, pero algunas de ellas, cuando las desmondas, cuando les quitas la corteza, sale una especie de lechita, como lechita blanca, y empiezan a salir gotitas que se quedan en la vara. Ahora bien, dice la palabra en el verso 38: y puso las varas, ya con ese líquido que le sale, que había mondado delante del ganado, en los canales de los abrevaderos del agua, donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas, y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Y apartaba Jacob los corderos, y ponía con su propio rebaño a los listados y todo lo que era oscuro del hato de Labán, y ponía su hato aparte, y no lo ponía con las ovejas de Labán. Verso 41: y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas. ¿Qué está diciéndonos la palabra? Mira, para que lo comprendamos mejor, voy a hacer un ladito ahí me disculpa mi hermana Lupita, pero necesito hacerlo por esta ocasión. Este es uno de los animales del ganado, y lo vemos que no está salpicado, es de un solo color, y venían y se apareaban ahí las ovejas, y entonces él ponía delante unas varas que con lo salpicado, con lo blanco, él podía imaginar, podía ver en su interior
a esos ganados pintos, aunque realmente no lo eran. ¿Alguien está comprendiendo lo que estamos diciendo? Me estoy explicando. Es el ganado, las varas delante de ellos, y él veía a través de las varas, con esas motitas blancas que sale del interior de las varas. Las desmundó, salieron esas gotitas y él las veía pintas. Es decir, él decía, no me voy a esperar hasta que nazca una oveja pinta. Yo lo que voy a hacer es empezarlas a imaginar pintas, salpicadas, dice la palabra. Él empezó en su interior a empezar a concebir, primero en el interior de él, ovejas que fueran pintas, porque él así las veía. Y a través de esa concepción en su interior, pon atención, porque esta es la razón por la que mucha gente pierde palabra de Dios, porque no tienen la capacidad de imaginar, no tienen la capacidad de ver más allá de lo que lo natural te muestra. Y entonces él a través de esas varas las veía, cómo se apareaban. Y entonces él decía, saldrán salpicados, los veo salpicados. Está salpicada la hembra, está salpicado el macho, tendrán entonces cachorros, si se le puede llamar así, no sé si se le puede, o corderos pintos. Amén. ¿Por qué? Porque él lo estaba mirando. Él estaba pidiendo a Dios algo que él veía en su interior, lo cual nos enseña que para poder ver tu éxito, primero tienes que verlo en el interior de ti. Amén. Tener ojos para ver aquello que en lo natural parece que es imposible. ¿Alguien está comprendiendo lo que estoy tratando de explicar? Porque no es fácil explicarlo, pero estoy haciendo mi máximo esfuerzo. Tal vez no funciona completamente, pero te puede dar una idea. Si puedes ver ya ahora sí que este animal de ganado, ¿sí?, ya no es de un solo color, sino que a través de las varas puedes ver algunas motas en él, entonces podrás conseguir lo que tú estás viendo en tu interior. Jacob lo hacía de esta manera, y él entonces veía a los dos animalitos apareándose, pero los veía a través de esas varas, lo cual para él era, estoy viendo a dos animalitos pintos aparearse, por lo tanto entonces los animalitos que tengan serán pintos. ¿Estamos comprendiendo? Y esa fe fue la que produjo que el ganado de Jacob se multiplicara, porque hasta eso, este versículo nos dice, y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas, para que concibiesen como él los estaba mirando. ¿Te acuerdas cuando Dios creó al hombre y le dijo señoread? Primero le dijo fructificad y multiplicad, señoread, gobierna, ¿ven? Ten autoridad, domina, tú decides, determina la vida que habrá. Y entonces, utilizando eso que Dios ha puesto en el interior y que cada creyente tiene en su interior a través de su imaginación, entonces él pudo esperar animalitos que vinieran pintos. Alguien, nada más levante la mano rápido y la baja y yo lo vuelvo a explicar si es necesario. Todos lo han comprendido. Ok, mi hermano dice, por favor, una vez más. Tenemos entonces un animalito, suponiéndolo, obviamente. Estoy hablando del de enfrente, no, sino este. Sí, digo, no vayan, no, sí se ve medio pinto el animalito que está ahí enfrente. No. O sea, ahí está. No tiene color. Pero Jacob desmondaba, le quitaba la corteza a algunas varas, y dijimos, del interior de esa corteza generalmente sale un líquido, algo así como leche, y esa leche se llena de gotitas. Ahora imagínate que cada una de estas hojas de esta plantita son las gotitas que generaron las varas. Entonces obviamente no generarían unas gotitas de ese tamaño, pero serían más pequeñas, y las ponía delante de los animales cuando se estaban apareando. Y en su imaginación Jacob veía a esos dos animalitos pintos, el macho y la hembra pintos, que sin las varas obviamente eran de un solo color, eran oscuros. Hasta ahí voy bien. Ponía las varas y ahora sí los veía pintos,
Y eso que él concebía, él veía, él imaginaba a los animalitos naciendo pintos conforme a lo que él vio. Y esa imaginación, ¿sí?, acompañada de la certeza de que sería así, es decir, fe, hacía que los animalitos concibieran, ¿sí?, puros animalitos pintos. Ahora sí me estoy explicando. Ahora bien, pero solo lo hacía con las ovejas fuertes. Fíjate el verso 42. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Así eran las más débiles para Labán. Es decir, quitaba las varas y seguía viendo los dos animales negros. Esos de todos no son para mí. Y eran débiles. Así que por eso es que el ganado de Jacob se iba multiplicando y el ganado de Labán iba disminuyendo. ¿Alguien me expliqué para eso que te dije? Hermanos, así es como funciona también la oración. La oración consiste en concebir en tu interior la solución de tu situación, de tu problema. Si te sigues viendo en medio del problema y sigues solamente concibiendo lo que miras, eso es lo que vas a estar viviendo. Satanás sabe que si él puede encerrarte en medio de un problema y meterte en medio y no ver solución para ningún lado y solo deprimirte y solo desanimarte y decir ¿dónde está Dios?, vas a permanecer en el problema. Pero cuando él te da una palabra, él espera que tú reacciones a esa palabra, que hagas algo, que no te quedes, sí, la palabra dice, pues vamos a esperar qué más va a hacer el Señor. No, sino que tú hagas algo, una acción. Dios espera una reacción de tu parte para poderte sacar de la situación en la que te encuentras. ¿Me estoy explicando bien, hermanos? ¿Me estoy dando a entender? Ahora, todo parecía indicarle a Jacob que la palabra que Dios le había dado a Abraham acerca de la descendencia de Abraham no se cumpliría en él. Pero él no se quedó esperando, pues vamos a esperar a ver cuándo Dios cumple su palabra. No, sino que inmediatamente reaccionó en fe. Como Dios dijo que me va a bendecir, que me daría todo lo que yo necesitaría, que me iba a prosperar, entonces empezó a verse como dueño de un gran ganado. Pero quería un ganado fuerte, no quería un ganado débil. También esto es importante, porque a veces en medio del problema tú generalmente llegas a decir, pues con tal de que Dios nada más me sacara de esta situación, aunque lo demás continuara. ¿Alguna vez dijiste en tu vida, cómo me gustaría tener un auto, aunque fuera una carcachita, que apenas se anduviera, pero para no andar a pie? ¿Alguien dijo alguna vez así? Nadie, nomás el pastor alguna vez dijo eso. ¿Sí? Alguna vez lo dijimos. ¿Y qué fue el primer auto que tuvimos? Generalmente tenía problemas, porque tú dijiste. Pero él dice, yo no quiero un auto, perdón, todavía no había autos en ese tiempo. Yo no quiero un ganado de ovejas débiles. O sea, yo no quiero un ganado de ovejas que nomás nazcan y a los pocos días se mueran. Quiero ovejas fuertes. Por eso es que ponía esas varas, ¿sí?, que también hablan. Cuando dice las desmondó, le quitó la corteza, está hablando. Dijimos que cada vez que la palabra de Dios habla de varas, de madera, de árbol, está hablando del ser humano. Quiere decir, quítate la corteza, quítatelo de afuera, deja de ver con los ojos físicos y empieza a ver con los ojos de adentro. Amén. Y mira la solución, mírate afuera del problema, mírate fuera de la situación. Y esa es la manera en que Dios va a sacarte adelante. ¿Estamos de acuerdo? Mientras te sigas viendo en el problema, mientras estés platicándole a todo el mundo tu problema, ahí te vas a quedar. Necesita Dios una reacción, que tú veas algo en la palabra, una promesa, y que a partir de esa promesa tengas acciones. Amén. Así que todo parece indicar que la palabra de Dios no se cumpliría en la vida de Jacob, pero él no se quedó sentado esperando que Dios hiciera algo. Él acompañó la promesa de Dios a Abraham, que también le pertenecía a él y que por cierto también nos pertenece a nosotros. Acompañó esa palabra con acciones. Eso te enseña que una vez que Dios te da una palabra, dicha palabra debe de ir acompañada de acciones. ¿Qué tipo de acciones? De pensamientos, imaginaciones, actitudes y palabras. Pensamientos e imaginaciones no son lo mismo. Probablemente sí, pero cuando digo imaginaciones me refiero a imágenes, ¿sí?
Cuando digo pensamientos, me refiero simplemente a pensar de acuerdo, en línea a la palabra de Dios. Así que si la palabra de Dios dice que Él ya te sanó, aunque te veas en la cama del hospital conectado con un montón de tubitos, tú te vas a mirar sano, vas a tener imágenes de ti sano. Cuando alguien venga a visitarte y te pregunte cómo sigues, y dirán, la verdad yo ya me siento bien, yo no sé para qué me tienen conectado con todo esto. Según la palabra de Dios, Él ya me sanó. Amén. De esta manera, y que lleves acciones, que le digas al doctor, me siento mejor, caray, ¿cuándo me van a dar de alta? Ya me quisiera ir a mi casa, yo me siento muy bien. Y empezar a acompañar la palabra con las acciones correspondientes. Muchos creyentes pierden la palabra porque la reciben, pero no hacen nada en consecuencia de esa palabra. Dios dijo que te iba a prosperar, pero tú sigues preocupado porque no sabes si ahora que despidan a tanta gente de la empresa más grande de esta ciudad, todavía habrá trabajo para ti, todavía habrá vida para ti aquí. Y mientras no acompañes con acciones la promesa de la palabra de Dios, Dios no te puede sacar de esa situación. Dios no puede traer un cumplimiento de la palabra a tu vida. ¿Por qué? Porque tú estás centrado, ¿qué voy a hacer? Y es que dicen, y lo más seguro es que a mí sí. Y entonces tú mismo estás hablando contrario a lo que indica la palabra de Dios. ¿Alguien comprende lo que estamos diciendo también? Entonces debes de dejar de pensar de esa manera. Incluso decir, y si me tocara, yo no dependo de esa empresa, mi proveedor es el Señor Jesús. Amén. Ahora, Dios promete algo, entonces Dios espera que hagas algo en consecuencia para que Dios pueda hacer lo que prometió. Amén. Por eso la palabra de Dios dice que los héroes de la Biblia hicieron proezas. No dice y de repente les cayó del cielo algo y lo que cayó del cielo conquistó las cosas, y lo que cayó del cielo hizo estos milagros. No, la Biblia dice ellos tuvieron acciones de acuerdo a las promesas de Dios. Amén. Vayamos a Hebreos 11, versos 33 y 34. Dice la palabra que por fe conquistaron reinos. ¿Cómo los conquistaron? Por fe. Eso quiere decir, creyeron una palabra. Muchas veces Dios les dijo, tú ve, yo he entregado a tu enemigo en tus manos. ¿Te acuerdas de Josafat? Eran cientos de miles de soldados que venían contra él. Él no... Era un muy bajo porcentaje de soldados en comparación con el enemigo que venía. Y Dios les dijo, ustedes salgan, yo les he entregado al enemigo en sus manos. Y ellos salieron. Y mientras iban en el camino, dice la palabra, que Dios puso a uno de sus enemigos contra otro de sus enemigos y se empezaron a matar entre ellos. Pero ¿cuál fue la acción de fe? Que ellos salieron como si fueran a pelear. No salieron diciendo, ¿están seguros? Y si nos regresamos mejor, y si mejor nos rendimos. No salieron así. Ellos salieron diciendo, es más, salieron cantando, glorificada Yahvé, porque su misericordia es para siempre. Amén. Salieron cantando, adorando a Dios, y cuando llegaron los encontraron muertos, y la Biblia dice que se llevaron 3 días en recoger el botín. Todas las cosas de oro y de plata y de piedras preciosas que el enemigo había tenido, y ellos no tuvieron que pelear con nadie. Por eso la palabra dice, por fe conquistaron reinos, y por fe hicieron justicia, por fe alcanzaron promesas, por fe taparon bocas de leones, por fe apagaron fuegos impetuosos, por fe evitaron filo de espada. ¿Qué evitaron? O sea, que los dañaran. Eso lo alcanzaron por fe. Por fe sacaron fuerzas de debilidad. ¿Alguna vez has sentido que el problema no se va a ir? Parece que de ahí nunca vas a salir. Por fe sacaron fuerzas de debilidad. Por fe se hicieron fuertes en batallas. ¿En dónde fue que se hicieron fuertes? En las hamacas. No dice así. Se hicieron fuertes en la playa tomándose un coco. No. Se hicieron fuertes viendo los programas de televisión.
en medio de las batallas. Es decir, no esperaron a hacerse fuertes, Señor, dame fuerza, ¿sí? Y entonces poder ir a la guerra. No dijeron, vamos a la guerra, no, sentimos que no podemos. Nuestra carne dice que vamos a ser derrotados. Nuestros razonamientos, argumentos, nuestras calculadoras dicen que no podremos. Pero en medio de la batalla es donde se hicieron fuertes. Eso es lo que es la fe. Amén. No vas a poder manifestar la fe a menos que empieces a tener acciones congruentes a lo que la palabra de Dios dice. Y luego dice, por fe pusieron en fuga ejércitos extranjeros. No dice que por sus espadas, ni por su capacidad militar, ni por su estrategia militar, nada de eso. Siempre hay una acción por la fe a la palabra de Dios. Amén. Así que eso implica que necesitas la palabra y luego una acción tuya. Necesitas saber qué dice la palabra de Dios y hacer o tener una correspondiente acción a eso. Amén. No puedes comenzar la acción sin la palabra. Eso sí, no. Primero la palabra y luego de la palabra tener una acción correspondiente a lo que la palabra de Dios dice. ¿Estamos de acuerdo? Pero no puedes agarrar y tener una acción y luego decir, pastor, por favor, podría orar, es que pusimos un negocio y queremos que Dios lo bendiga. No funciona así. Tampoco es como en algún momento tú habrás oído a alguien que le ha dicho a Dios, Señor, si tú me ayudas con esto, entonces yo hago eso. No, tampoco, porque eso es manipulación. Por eso es que la palabra de Dios no está a favor de mandas, ni de veladoras, ni nada por el estilo, porque eso es manipulación, que la Biblia lo equipara a hechicería, brujería. Si tú me haces eso, yo te pondré una veladora, o sea, y tú crees que el Señor dice, ay, ¿cómo? Ahora sí, ¿cómo? Yo no podría conseguir una. Imagínate. ¿No es eso lo que hace la policía de tránsito cuando de repente te cruzaste el verde y te dicen, miren, pues la multa le va a salir muy cara, ¿no? Usted no tiene idea. Aquí eso casi se paga es pena de muerte en este estado, ¿verdad? Porque así te dicen ellos. Pero si usted hace esto por mí, entonces yo haré esto por usted. Se llama corrupción. Y aquí no es así. Dios da una palabra y entonces tú tienes una acción de acuerdo a la palabra. Nada de mira, Señor, si tú haces, entonces yo te hago. No. Si no tienes una palabra, se llama manipulación, se llama corrupción. Es Dios el que manda, es Dios el que decide. Y Él dice, quiero hacer esto contigo. Y tú te levantas, tienes una acción y luego Dios viene y cumple esa palabra. Amén. Entonces, todo lo que hagas, toda acción tiene que estar basada en la palabra de Dios, en lo que Dios ha dicho. ¿Alguien está de acuerdo? De lo contrario es manipulación y eso no es lo que te estoy enseñando. Estoy hablándote acerca de hacer cosas basado en la palabra de Dios. Mira, Ezequiel estaba obedeciendo la palabra para hacer algo que consistía en dormir de una manera un día por cada año que le correspondería a Israel. Es decir, 390 días, 390 años para el reino de Israel o el reino del norte. Y 40 días del lado derecho para el reino del sur o el reino de Judá. Ahora bien, esto es algo común en Dios. Con frecuencia, Dios te da un día por cada año que va a hacer algo tanto a favor como en contra de ti. ¿Alguien comprende esto? Te lo voy a explicar. Hay días que puedes hacerlos proféticos, tanto para lo malo como para lo bueno. Quiero hablarte de eso esta noche. ¿Sí? Todo lo que te dije es introducción. ¿Sí? Así que puedes sembrar este día como un acto profético de lo que será el año que viene. Es decir, de la misma manera que Ezequiel duerme de cada día equivaliendo a un año de juicio, el mismo principio es: puedo actuar de una manera que equivalga a un año de bendición por el resto de mis años, o al menos el siguiente año que voy a vivir. Amén. 2016 puede ser el año más grandioso de toda tu existencia, junto con lo del resto de los años.
Todo por vivir para Dios un día como Él quiere que vivas. Alguien, todavía yo sé que no hacemos clic, como dice mi cuñado, pero en un momento lo vamos a hacer. Primero, déjame enseñarte. La vida profética se convierte en una vida histórica cuando haces algo correspondiente a la palabra. Todavía lo voy a explicar de otra forma. Cada día que vives de una manera agradable o desagradable a Dios puede traerte como consecuencia un año, tanto de bendición como de maldición. Tú lo decides, es tu decisión. Ahora, cada vez que Dios te da una promesa y hay un acto de reacción a la palabra de Dios, entonces Dios puede darte un año de bendición. ¿Por qué habría de dormir Ezequiel 390 días de un lado y 40 días del otro lado? 390 días del lado izquierdo y 40 días del lado derecho. ¿Para qué? O sea, ¿por qué Dios le manda esto a Ezequiel? O sea, a fin de cuentas, ¿quién se va a enterar? O sea, en ese tiempo no hay selfies para agarrar y decir día 158 durmiendo del lado izquierdo o sea, no hay manera para subirlo al grito y todos se enteraron. Mira qué acto de obediencia y de fe está teniendo él. O sea, como hacen muchos de los hermanos, ¿verdad? Que cuando van a comer algo, ahí ponen el plato y le toman foto como si a alguien le importara lo que van a comer. Honestamente. O sea, ¿quién de ustedes, antes de ir a comer, dice, déjame revisar la página y a ver qué va a comer fulano o qué va a comer sutano? ¿Verdad que no? O sea, ¿qué nos importa? Si va a comer, pues que coma, ¿no? Y si no va a comer también, pues que ore a Dios para que le provea, ¿verdad? Pero no nos interesa. Entonces, aquí también Ezequiel pudo haber hecho esto y subirlo al Face para que todos se dieran cuenta, pero nadie se va a dar cuenta. ¿Por qué tiene que hacer esto? La idea es que Ezequiel reaccione como un acto de fe a la palabra de Dios. La manera en que Ezequiel reacciona y duerme 390 días de un lado, más de un año, y 40 días del otro lado, refleja que él ha creído la palabra de Dios. Hay una acción correspondiente a algo que Dios ha dicho. ¿Sí? Voy bien. ¿Voy bien, hermanos, o me regreso tantito? Cuando digo me voy bien, no es para que se diga, bravo, qué bárbaro. O sea, no, sino que, pastor, no le estoy entendiendo. ¿Podría regresar? Alguien levante la mano rápido cuando necesite que yo regrese. Y si me doy cuenta, porque también de repente emocionado no me doy cuenta, de verdad regreso. Así que, Dios dice, va a pasar esto. Por lo tanto, Ezequiel, tendrás que hacer esto. Y es allí donde el ser humano constantemente se atora, pierde la palabra, porque no se atreve a hacer actos que voy a llamar proféticos. Y cuando hablo de actos proféticos no me refiero a que andes tirando sal o que andes aventando aceite en los muebles, toda la casa, no hagas eso. Eso no tiene un efecto real en la vida, cristiana, en la vida de cada persona, de cada creyente, sino que tus acciones, por eso te dije en un inicio, tienen que ser congruentes con lo que Dios ha dicho. Mira, 2 de Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Así que cuando Dios dice, te sané, yo llevé tus enfermedades y por mis llagas ya fuiste curado, Él espera que el creyente acepte no solo con palabras, sino con actitudes, con pensamientos y con acciones acordes a esa palabra. Amén. No solo espera que digan, Jesús llevó tus enfermedades, amén, gloria a Dios. Tenemos una hermana que a todo esto decía, amén, amén. Y algunos la recuerdan también. Sí, cada vez que uno hablaba algo de amén, amén, o sea, qué bueno que dices amén, pero no solamente es con la boca, implica todo tu ser. Es decir, tus pensamientos tienen que tener imágenes acordes a la palabra que Dios ha dicho. Vamos a empezar con el alma, bueno, con el espíritu primero.
Amén. Necesitas ser un espíritu nacido de nuevo. Has aceptado a Cristo, naciste de nuevo. Necesitas un alma que sea congruente con la palabra. Tus pensamientos, las imágenes que tienes ahí, congruentes con aquello que crees. No solo los pensamientos, las imágenes de tu mente, sino también tus emociones. Tus emociones deben de seguir esa palabra. No solo eso, tu voluntad no es lo que yo quiero, no es lo que a mí me gusta, no es que a mí me da pena. A fin de cuentas no es mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Amén. Entonces también pongo mi voluntad ahí. Y mi cuerpo, hermano, también tiene que ir acorde con lo que la palabra de Dios indica. Es decir, en este caso, Dios le da una palabra a Ezequiel y su cuerpo tiene que mantener la postura, ¿sí?, que de lo que Dios habló. De esa manera manifiesta fe de que las cosas no van a permanecer como están, de que las cosas van a cambiar, de que te has alineado completamente a la palabra de Dios. Dios no espera que solo hable tu boca, sino que todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, también hablen, reaccionen ante lo que Dios ha dicho. ¿Y cuál es el amén de tu cuerpo? Cuando al final de una enseñanza te digo, inclina tu cabeza. Y entonces inclinas tu cabeza, estás diciendo amén, y mi cuerpo está de acuerdo, y por eso inclino mi cabeza. Cuando te he dicho, pasa al frente, y no todos pasan, pero algunos pasan, ese es el amén de tu cuerpo, la postura, la actitud que revela que le has creído a Dios. ¿Alguien sigue comprendiendo? Voy explicándome bien, amén. Ahora, entonces, cuando yo te digo, pues si estás levanta tu mano, y levantas la mano, esa es tu manera de que tu cuerpo también está de acuerdo, se está alineando con la palabra que estás recibiendo. Y entonces, cuando tu espíritu, alma y cuerpo se han alineado con la palabra de Dios, entonces va a suceder algo va a suceder. Amén. Lee la Biblia, el Señor pide cosas rarísimas. ¿Te acuerdas de este capitán del ejército sirio que vino con Eliseo? Y Eliseo ni salió, mandó al criado y le dijo, venía leproso. Y le dijo, pues dile que se bañe, que se meta 7 veces al río Jordán y entonces quedará sano. ¿Por qué Dios quiere que se meta 7 veces? ¿Qué no le basta? ¿Dios no lo podría sanar a la primera sumergida? ¿O a la segunda? ¿O a la tercera? ¿Por qué 7? No es porque Dios no pueda. Dios quiere que Él alinee. ¿Sí? Primero su alma reaccionó y dijo, yo pensé que iba a salir y que iba a imponerme las manos, clamaría a Yahvé su Dios y entonces la lepra seguiría. Yo pensé que iba a hacer eso porque Él lo quería de acuerdo a su voluntad. Y Dios no lo puede sanar así. Dios no puede hacer el milagro de sanarlo porque Él no quiere alinear su alma. Pero gracias a Dios estaban por ahí 2 de sus siervos y le dijeron, Señor, si el profeta te pidiera algo difícil, ¿no lo harías? ¿Cuánto más? Solo métete al río 7 veces. Pues métete hasta más si es necesario, pero métete. De esa manera, entonces Él accedió. En ese momento alinea su alma, sus emociones, sus pensamientos, que en un momento decía, ya me veo yo metiéndome al río Jordán, que está muy sucio, están más limpios los ríos de Siria. Pero en ese momento dice, bueno, si Dios dice, pues me voy a meter. Y además dice que 7 veces. Las haré 7 veces. Esa es la postura. Él está teniendo acciones acordes a la palabra de Dios. Amén. Me estoy explicando. Ahora, eso es lo que Dios pide. A veces cosas raras, pero es una manera de alinear todo tu ser, que le creas en este tiempo. Era imposible creer desde el Espíritu, porque los creyentes no podían nacer de nuevo. Pero lo que sí es, alinea su alma a la palabra que Dios le ha dado y alinea también su cuerpo. Toma la postura, se sumerge 7 veces, va hasta el fondo una vez, vuelve a impulsarse, agarra aire y va para abajo la segunda vez, y así 7 veces hasta que por fin sale y ha sanado de su lepra, porque tiene acciones correspondientes a una palabra de Dios. Amén. Entonces, Dios puede hacer mucho por ti de acuerdo a las acciones correspondientes, congruentes a lo que has dicho que crees. Ahora, no solo en esa ocasión, acompáñame al segundo libro de Reyes, capítulo 13, versos 17 al 19. Dice la palabra: vino Eliseo y le dijo al rey:
abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Yahvé y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Verso 18. Y le volvió a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó, ¿cuánto? 3 veces. 3 veces y se detuvo. O sea, ¿acaso Dios no hubiera podido salvarlo sin lanzar ninguna flecha? ¿Cuántos creen que sí? Sí. ¿Acaso Dios no hubiera podido salvarlo sin golpear la tierra? Sí, también. ¿Por qué entonces le pide algo así? Porque Dios, para poder cumplir su palabra en ti, pide acciones correspondientes a lo que dijiste creer. Te declaraste sano, entonces vete a trabajar mañana. Muchos dicen, yo sí creo la sanidad y creo que Dios me ha sanado, pero todo no quiero ir a trabajar mañana. Bueno, ya es otra cosa, ¿verdad? Pero al menos declárate sano y ten acciones. Mañana iré, no importa cómo me sienta. ¿Te acuerdas cuando Jesús vinieron esos 10 leprosos? Bueno, la Biblia dice también, hubo 2 leprosos que vinieron ante Jesús. Y Jesús le dijo, vayan, preséntense a los sacerdotes. Solo se presentaban ante los sacerdotes aquellos que habían sido sanados de lepra. Y iban con el sacerdote que hacía la función de médico, y él revisaba y decía, sí, es verdad, ya sanaste. La Biblia dice que cuando ellos fueron hacia los sacerdotes, iban leprosos todavía. Pero en el camino, entonces fueron sanados de su lepra. Dios espera que tengas acciones, amén, en las cuales quedes sano, se resuelva esa situación, ese problema económico, esa situación en la que has estado metido durante mucho tiempo. Dios dice, ten acciones correspondientes. Vive, que tu cuerpo no proyecte tristeza, preocupación, angustia, porque entonces no has alineado tu ser conmigo. ¿Has visto gente que de repente entra a la iglesia y tú les ves su cara y le preguntas, hermano, ¿hay algún problema? Ah, sí, hermano, y te cuentan todo su problema y luego te dicen, pero pues vamos a esperar en Dios. Y uno le puede decir, pues espere el tiempo que quiera, porque con esa cara nunca le van a resolver nada. Porque no has alineado, aunque no has alineado todo tu ser, tu cuerpo, tu cara, amén. Báñate, ese día vente más arreglado, vente más guapa. De por sí eres muy guapa, hermana, de que asiste a Rema. ¿Cuántas hermanas dicen amén? Pues vente más guapa todavía ese día, que nadie se dé cuenta. Porque en el interior de ti tu fe te hace ver que tu situación solamente es temporal y que está a punto de cambiar. Alguien debería decir amén. ¿Sí? Eso es lo que Dios está haciendo con el rey. Le dice, lanza la flecha. Le dice, ahora toma todas las flechas y golpea la tierra. Y el rey viene y la golpea 3 veces. En el verso 19, Eliseo se enoja. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Dios está esperando que tenga acciones congruentes con la palabra que le dieron. Pero es tímido. Es que me da vergüenza, yo soy el rey. ¿Cómo? Qué ridículo me voy pegándole. La gente que va a decir, este rey se nos volvió loco, ¿qué? Porque eso a los creyentes les importa mucho. ¿Cómo voy a declararme sano? Cuando me pregunten yo voy a decir que todo bien? O sea, no puede ser. O sea, como que no, y por eso pierden las promesas de la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Y por qué tiene que ser así? Porque Dios no espera que tengas victorias por tus propias fuerzas. Él te quiere dar las victorias. Él quiere mostrarte lo que puede hacer por ti a través de su Santo Espíritu, a través de su palabra. Amén. Ahora, 2 de Corintios habla de esto. 2 de Corintios 3, versos 5 y 6, dice la palabra: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de dónde? Eres competente cuando dependes de Dios.
Cuando dependes de ti y andas todo ahí afanado, preocupado, angustiado y no hay, entonces Dios no va a hacer nada porque no estás dependiendo de Él, estás dependiendo de ti. ¿Y cómo ves? ¿Y qué tal si esto? Yo creo que mejor le hacemos así. ¡Ey, descansa en Dios! Deja de preocuparte, deja de tener miedo. Ayer veía una película que hablaba precisamente del miedo, y yo creo que ustedes lo han visto, se los voy a recomendar. Se llama Después de la Tierra, es con Will Smith. Ya la había visto, pero precisamente por eso me gusta mucho, y es con su hijo. Y le dice Will Smith a su hijo: hijo, el miedo no es real, el miedo no existe. Y el hijo se le queda viendo y dice: no existe porque el miedo siempre es algo acerca del futuro, no es algo acerca del presente. Oh, ¿cómo no? Hoy me dijeron que me van a embargar, pero de todas maneras no ha sucedido. El miedo no es algo, no confundas, el peligro es real, pero el miedo no existe. El miedo puede existir solo en tu mente, ahí es donde toma poder. ¿Sí? Y le dijo: y tienes la cualidad, la capacidad de decidir si quieres tener miedo o no. Sí, la verdad a mí me encantó, me encantan todas esas frases. Casi pareciera que está predicando en contra del temor, pero es real. Temer es una decisión. Tener fe es una decisión. Tú decides. Temes porque crees que las cosas no van a salir como tú esperas. ¿Cuándo no van a salir? Más adelante. Y por eso te preocupas. ¿Y qué tal si el último no sale como yo esperaba? Y si pongo un negocio y no pega y la inversión se pierde, ¿qué va a pasar? ¿Alguien sabe de lo que estamos hablando? Entonces, no somos competentes por nosotros mismos. Mira, humanamente no podemos pagar esto. No podemos ni pagar esto. El año que viene pagaremos cada mes 30,000 pesos por el terreno. Pero Dios provoca que cada mes paguemos lo que tenemos que pagar. Bendito sea Dios. Cada mes, ¿sí? El dueño de este lugar recibe su dinero. Porque Dios así es. Él lo ha prometido, es su casa, es su iglesia. Amén. Ahora, el verso 6 dice: el cual asimismo nos hizo ministros, ¿qué? Competentes. Él nos hace ministros competentes. Yo no tengo que escribir un tema y decir: Dios, ayúdame a que suene bien. Padre, que no quede en ridículo, que no diga yo barbaridades. Padre, no vaya a ser que yo al último me quede sin palabras, no haya que decir. No tengo que orar así, porque no soy competente por mí mismo, sino que Él me ha hecho competente. ¿Y a usted? También. Amén. Él te ha hecho enfermera competente, albañil competente, asesor competente. Él es el que hace las cosas. Amén. No somos nosotros. Cuando empiezas a depender de ti, entonces todo se anula. Todo se cancela, porque todo consiste en depender de Él. Debemos aprender a reaccionar con acciones proféticas de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Así que si tú escuchas este mensaje hoy y después de oírlo te vas de aquí y no haces nada, no habrá cumplimiento ni ayuda de parte de Dios. ¿Sí? Lo que estás enfrentando se va a alargar. Dije, se va a alargar. No, pues es lo que quiero, que se largue. No. Se va a llevar más tiempo. Así ya, porque algunos contentos de ver, no, pues no voy a hacer nada. Voy a seguirle como todos estos días, sin hacer nada. ¿Sí? No, estoy hablando acerca de que tengas acciones correspondientes a la palabra para que no te lleves más tiempo del necesario en medio del problema. La semana pasada vimos cómo Dios sí permite que lleguen problemas a tu vida, pero tú te quedas en los problemas por estar dándole vueltas y vueltas al problema. Ni duermes pensando en él, ni comes pensando en ello. Y entonces pasas una prueba que Dios esperaba que la pasaras rápido
Y entonces sucede que te llevas quién sabe cuánto tiempo en medio de la situación. Así que, aparte de la palabra que has recibido, tienes que añadirle a esta palabra acciones. ¿Para qué? Para que Dios cumpla la palabra, la promesa que te ha dado, que tú has creído, y que no se ha manifestado porque no tienes acciones correspondientes. Tienes acciones no correspondientes. Te has preocupado, les has platicado a todo el mundo, has estado viendo acerca de qué vas a vender, acerca de qué vas a empeñar, y entonces por eso Dios no puede cumplir la promesa en ti, porque son acciones que no corresponden a la palabra de Dios. Santiago 1:22 dice: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. A esto es a lo que le llamamos actos proféticos, que hagas cosas en base a lo que la palabra de Dios dice, y entonces verás lo que Dios va a hacer en tu vida. Amén. Dios de esta manera nos enseña un secreto maravilloso, ¿sí?, para el cumplimiento de sus promesas. Ahora, primero te dije, siembra actos proféticos, es decir, acciones correspondientes a la palabra de Dios. En segundo lugar, siembra cada día sabiduría para que Dios dé cumplimiento a algo. ¿A qué me refiero? Por favor, pongamos ahí el Salmo 90, el verso 12, por favor. Ahí está el verso 12. Este salmo lo escribió Moisés. Este salmo no es un salmo de David, ni del músico principal de David, Asaf. Este salmo lo escribió Moisés. Y lo escribió Moisés cuando murieron toda la generación que salieron de Egipto y que no pudieron entrar a la tierra prometida. Ellos estuvieron en la frontera, en la orilla, ¿sí?, en los límites de la tierra prometida. ¿Alguien se acuerda cuántos días estuvieron ahí y que no se atrevieron a tomar la tierra? ¿Alguien recuerda cuántos días? ¿Nadie? 40 días. 40 días estuvieron ahí, entre que mandaban espías, regresaron, se desanimaron, lloraron, gritaron y, como decimos en México, se rajaron. Digan, no, mejor no. 40 días, y por cada día Dios les dio 40 años en el desierto. 40 días de incredulidad equivalen a 40 años en el desierto. Ahora, fíjate este verso 2. Dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Eso es muy importante, tómalo en cuenta. Por favor, no te me distraigas. Moisés nos enseña el secreto de un día profético, porque fue un día por cada año. Cada día que ellos fueron incrédulos en tomar la tierra prometida, fueron cada año que pasaron en el desierto, un día por cada año. Y Moisés es cuando expresa este verso. Él dice: tengo que aprender a contar este día para el siguiente año. Dios te está diciendo: aprende a hacer de este día de bendición un año de bendición por el siguiente tiempo futuro que vivirás. Te lo voy a decir de otra manera. La palabra que aparece ahí, que es contar, enséñanos de tal modo a contar, en hebreo es una palabra que los traductores no le entendieron, no sabían por qué estaba allí. Y como no supieron qué ponerle, le pusieron contar. Enséñanos a contar, ¿sí?, nuestros días. Pero la traducción correcta es la siguiente: enséñanos de tal modo. La palabra hebrea es maná. Esa es la palabra hebrea. ¿Qué nos está diciendo ahí? Enséñanos de tal modo, ¿sí?, a tener nuestro maná cada día, para que traigamos al corazón sabiduría. ¿Qué te estoy enseñando? Moisés lo que está diciendo, lo que nos pasó es que nos metimos a la tierra prometida, nos dieron promesas, y por cada día que estuvimos ahí pudimos haber tenido 40 años de promesas, pero salimos de la tierra prometida quejándonos,
culpándonos, peleándonos entre nosotros. Y por causa de cada día peleándonos allá, tuvimos 40 años de desierto. Por eso es ese día que mueren todos, dice, enséñanos a encontrar el maná de cada día, para que podamos tener sabiduría de corazón o en el corazón y poder tener un año de bendición, para poder tener un día de bendición, y cada día equivaldría a un año de bendición en vez de un año de maldición. Él está diciendo, nuestras quejas trajeron como consecuencia que cada día que fuimos incrédulos fuera un año viviendo en el desierto. Por eso dice, enséñanos a buscar el maná de cada día para tener un año con las consecuencias que da la sabiduría. ¿Qué es lo que te da la sabiduría? Proverbios dice, busca la sabiduría y la inteligencia. Son más valiosas que el oro, la plata y las piedras preciosas. ¿Sí? El que tiene sabiduría, dice la palabra, entonces tendrá abundancia. Lo que Dios les está diciendo, lo que Él está diciendo, ahora enséñanos que cada día lo vivamos de tal manera que ese día sea un día de bendición, para que por ese día de bendición tú nos des un año de bendición en nuestras vidas. Danos maná hoy, que nos dé sabiduría y vivamos hoy de acuerdo a esa palabra, para que por esa palabra tengamos cada año, sí, de bendición en nuestra vida, por cada día que vivamos dependiendo, obedeciendo y creyendo esa palabra de Dios. Señor, danos palabra hoy que nos bendiga de tal manera y nos asegure otro año de bendición. Amén. A eso se refiere, o a eso me refiero cuando te estoy hablando acerca de vivir días proféticos. Viviré hoy de tal manera, de una forma agradable a Dios, para que el Señor me dé un año por este día, y mañana lo volveré a vivir con sabiduría. Tendré palabra de Dios, la pondré sobre mi vida, y eso me dará otro año más de bendición. Señor, enséñanos a encontrar maná cada día, que nos dé sabiduría para recibir bendición por cada día, un año de bendición el resto de nuestros días. ¿Alguien ha comprendido lo que Dios nos está diciendo? Así que habla de tener un año de gracia. Por vivir bien mañana, tendrás un año de gracia. Por vivir bien pasado mañana, no rencores, perdonando a los hermanos, a los vecinos, compañeros de trabajo. Por vivir en amor, puedo generarme por ese día un año de bendición. Amén. Ahora, ¿qué implica esto? Implica que mañana en la mañana abrirás los ojos y dirás, este día buscaré el maná de Dios, no solo para oírlo, sino para obedecerlo, para agregarle a mi vida un año más de bendición. Amén. Porque la sabiduría que atrapé hoy te traerá un año de bendición, y la sabiduría que atrapes mañana te traerá otro año de bendición. Amén. Aprende a dormir de un lado para el año que vendrá. A Ezequiel le dijeron 390 años del lado izquierdo. En este caso, el principio, te lo dije, es para algo malo, pero también funciona para algo bueno. Obedece la palabra, tiene acciones congruentes con esa palabra, y entonces duerme del lado izquierdo, y esto garantizó la destrucción de Israel. Luego durmió 40 días del lado derecho, y hubo 40 años de juicio contra Judá. El principio espiritual es lo mismo para lo positivo que para lo negativo. ¿Alguien está comprendiendo lo que estamos diciendo? Así que al tener la actitud correcta de un día, obtienes una bendición de un año. Hablar las palabras correctas un día te asegura la bendición de otro año. Tener las emociones correctas un día te asegura las bendiciones de todo un año. Amén. Tener los pensamientos correctos un día, de acuerdo a la palabra, te asegura la bendición otro año. Alguien debería decir gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Moisés te lo enseña diciéndonos, enséñanos el maná de cada día para traer sabiduría. Te está diciendo la palabra de Dios que mañana, de pasado y de cada día, enséñanos a encontrarla.
Dios está diciendo: siembra cada día obediencia a la palabra de Dios, con tu mente, tus emociones, tu voluntad, con tu cuerpo, con la actitud correcta. De repente tenemos que hacer algo y lo haces de mala manera. Esa no es la actitud correcta. Y vas a hacer las cosas molesto, enojado: no me gustó, yo no estoy de acuerdo, lo voy a hacer porque ¿qué más me queda? Eso no es correcto. Aprende toda la actitud correcta. Amén. Te lo voy a decir de otra manera: siembra algo el día de mañana que pueda traerte un año de bendición a tu vida. Te lo voy a decir de otra manera: ¿has sentido que tus días se acortan? ¿Has sentido que estás enfermando demasiado seguido y pareciera que tu vida está acortándose? Entonces busca un padre, busca a tu mamá, busca a un anciano y hónralo, porque la palabra de Dios dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas ¿qué? Siembra lo que quieres cosechar. Amén. No pudiste hacerlo con tus papás, ya no están aquí para que lo puedas hacer. Entonces busca a alguien, un anciano, hónralo. Amén. Ayúdale, ministrale, ámale. ¿Para qué? Porque entonces se alargarán tus días. Honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida y para que te vaya bien. Tu economía está afectada, entonces busca un acto profético en el cual puedas sembrar para obtener cosecha. Amén. Aprende a obtener maná para el siguiente año. Aprende a hacer algo que te traiga bendición para después. Amén. Mañana tienes que hacer algo diferente a lo que has estado haciendo, algo que va acorde a la palabra de Dios. No eres muy dado a orar, mañana ora. No eres muy dado a leer la Biblia, lee la palabra. No eres muy dado a obedecer lo que ahí dice, obedécelo. Y entonces Dios podrá darte ese año. Amén. Un año por cada día de obediencia, de sujeción a la palabra de Dios. Además implica más cosas, porque Ezequiel no solamente iba a dormirse del lado izquierdo y ya. ¿Cuántos se duermen de una manera y amanecen igualitos al día siguiente? No. La verdad no. ¿Sí? Algunos se acuestan con su esposo y amanecen solos porque la tiraron, ¿no? Se mueren, ¿no? Y ni cuenta se dieron. Entonces Ezequiel también pasaría por lo mismo. Entonces, para que no se moviera de esa posición, Dios le dijo en Ezequiel 4:8 lo siguiente, fíjate: y he aquí, he puesto sobre ti ataduras, y no te volverás de un lado a otro hasta que hayas cumplido los días de tu asedio. ¿Sí? Te voy a amarrar. ¿Qué quiere decir eso? Le está diciendo: Ezequiel, para que la profecía tenga éxito, para que la promesa se cumpla en ti, tendré que amarrarte. ¿Qué nos enseña? Dios también te quiere amarrar a tu éxito. Amén. Pastor, concretamente, ¿a qué se refiere? Ponte límites. Ponte límites. Todos sabemos de qué pata cojeamos, como dice el dicho vulgarmente. Todos sabemos lo que más nos ha afectado, qué es lo que nos mete en problemas. Alguien que no sepa qué es lo que lo mete en problemas, alguien que no diga, esta es mi debilidad. Todos sabemos que hay algo que se nos dificulta más que otras cosas. ¿Es cierto o no? Ok. Dios dice: te voy a atar para ponerte límites. Te voy a amarrar para que tengas éxito. Como tú ya sabes lo que te afecta, como tú ya sabes lo que te mete en problemas, te voy a amarrar para que no vuelvas a caer en lo que has estado cayendo. Te lo voy a explicar así. Si fuiste alcohólico y ya no eres alcohólico, Dios dice: te voy a amarrar para que ya no vayas a donde hay alcohol. ¿Alguien comprende eso? Te voy a amarrar. Dios dice: ¿quieres tener éxito en lo que yo te he prometido? Entonces te voy a amarrar, te voy a poner límites. ¿Sí?
Nadie de los presentes dice, bueno, yo tuve problemas con el alcohol, por eso a partir de ahora me voy a abstener de ver televisión. ¿Verdad que no? No, eso no, ese no es tu problema. Amárrate en lo que es tu problema. Dios dice, te quiero amarrar en lo que es tu problema. Si ya has caído en las drogas y lograste salir adelante de las drogas, no dices, no, ya me recuperé, ya estoy listo para volver a consumir drogas. ¿Verdad que no? Tú al contrario dices, por favor, no me acerquen las drogas, porque yo no puedo controlarlo. No, que sí me puedo controlar, no es verdad. No es cierto. Dios te está diciendo hoy, si tu problema fueron las drogas, no te metas a las drogas. Si tu problema ha sido la televisión, entonces no estés cerca del televisor. Si tu problema ha sido la internet, ¿qué estás haciendo con la internet ahí? Dios dice, ¿quieres tener éxito? La única manera en que te voy a dar éxito es amarrándote. ¿Sí? Pastor, yo estoy seguro que no volveré a caer. Mira, ¿cuántos les gusta? ¿Cómo se llaman los trapecistas? O acróbatas. Bueno, acróbatas son de varias formas, ¿no? Trapecistas. Cuando el trapecista se va a lanzar, ¿qué es lo que ponen debajo de él? ¿Alguien recuerda? Una red, una malla, dice mi hermano, ¿está bien? Ahora, ¿cuántas veces crees que se caiga un trapecista? Generalmente, no habrá faltado alguno que sí, pero generalmente no se caen. ¿Verdad que no? ¿Has estado en varias y que no se haya caído ninguna vez algún trapecista en varias funciones? Ok, y tú dices, ni les hubieran puesto malla, ¿para qué? No hubo necesidad. La malla no la ponen por si se caen, porque de hecho ellos creen que no se van a caer. La malla la ponen solo para que el acto lo hagan con mayor confianza. Ellos no están esperando caerse, pero tienen la malla por si algo saliera mal. Ok, Dios no dice, no, es que si vuelves otra vez a conectarte al internet, seguro te caes. Y Dios dice, lo más seguro, a lo mejor no. Lo más seguro es que no te caigas. Pero si dejas eso, tendrás más confianza. A ver. Por eso el Señor dice, no regreses a eso. Volverás a fracasar. Las drogas te echaron a perder la vida. El alcohol terminó con tu matrimonio. Y ahora vas a regresar, por favor. El Señor te está diciendo, tienes que amarrarte, te autosaboteas. ¿Sí? Cada uno sabemos los problemas que nos hemos acarreado por tener ciertas distracciones, ciertas cosas que decimos, no tiene nada de malo, pero ya te ha provocado problemas. ¿Sí? Si ya sabes cuál es tu problema, amárrate. Átate para que no vuelvas a caer. Dios te está diciendo no. Y entonces tendrás éxito. Amén. Algunos se preguntan, pastor, es que ya llevo 5 matrimonios, pero la culpa han sido de ellas. Ajá. ¿Verdad? ¿Qué es lo que tu carácter? El que te gusta observar a otras mujeres. O sea, si ya te causó problemas, amárrate, ponte límites. Amén. ¿Para qué? Para que vivas en más confianza. ¿Puedes vivir sin drogas, sí o no? ¿Puedes vivir sin alcohol, sí o no? Sí. ¿Cuántos pueden vivir sin internet? Amén. Hasta hace unos años ni podías pagarlo. La computadora no te alcanzaba para comprar una. Y no pasó nada y vivías mejor. En muchos te pasabas más tiempo con la familia, platicaban más. ¿O no es verdad? Por eso papá Navarro, cuando va uno a la comida, de repente dice, a ver, aquí pongan sus celulares todos y vamos a platicar entre nosotros. Amén. Porque es mejor. Entonces Dios dice, átate. O sea, si tu problema es que te llama mucho la atención el dinero, pues ¿para qué te metes de cajero? No tiene sentido. Átate, aprende a limitarte. Amén.
El grupo de jóvenes es para eso, para que se limiten entre ellos. Cada uno piensa que el otro es un poquito más cristiano que él, y él está luchando con algo que cree que los demás no están luchando. Tápense los oídos, hermanos jóvenes, pero si supieran que todos están batallando con lo mismo. Es más o menos como si yo les dijera: hermanos, pónganse de pie, tómense de los hombros todos, y ahora vamos a danzar. Les aseguro que aunque hubiera alguno que no quiera danzar, danza. ¿Sí o no? Pero vamos a empezar, y aún el que no quiera danzar, calladito. Yo no quiero danzar, pero de todo lo harían, lo limitas. Para eso es la iglesia también. Por eso la iglesia todos somos cristianos, porque pensamos que todos los demás son un poquito, al menos hay algunos que son más cristianos que nosotros. Y los que tú crees que son más cristianos dicen: ahí viene el hermano, ese sí es cristiano, no como yo. ¿Sí? Entonces debemos ayudarnos, limitarnos, protegernos. La palabra menciona que te ates, que te amarres para que no arruines tu propia promesa. Dios te quiere prosperar, pero no lo hará mientras no te amarres, mientras no te ates. Dios te quiere sanar, pero no lo hará mientras no te amarres, mientras no te ates. Amén. Ezequiel dormía de esa manera toda la noche, y en el día iba a profetizarles al pueblo de Israel y a Judá, y Dios le dijo: e irás con los brazos descubiertos. ¿Qué significa esto? Si yo hago esto, mira, si yo me acerco a ti y hago esto, ¿tú qué te imaginas? Voy a pelear, ¿verdad? Me puse valiente, ¿sí? A eso se refiere la palabra: e irás con los brazos descubiertos. Esto es relevante, hermano, porque Dios quiere decir que Dios no solo quiere actos proféticos para que la palabra se cumpla. Lo dice también te dice: te vas a atar a tu éxito para que se cumpla, para que no arruines la promesa, y además vas a ser valiente. Enfrentarás tu destino, es decir, no serás tímido, serás valiente. Te vas a meter en problemas, pero lograrás que sucedan cosas. Pastor, pero es que yo siempre he tenido miedo. No, a partir de este momento vas a decidir. Te dije hace rato, el miedo es una decisión. Decide: lo voy a hacer. Te he platicado, el día que llegué al juzgado, yo llegué contratado para ser actuario, y ese día renunció el secretario. O sea que ese día me ascendieron a secretario. O sea, ascendí bien rápido, y a los 15 días renunció el juez y me ascendieron a juez. En 15 días yo ya había pasado a ser el juez del juzgado. Y cada vez que me ofrecían el cargo, yo decía: me daba miedo. La verdad es que no sé ni qué hace un actuario todavía. Bueno, tenía una idea, ¿no? Pero no sabía con certeza qué tenía que hacer. Y luego me pasan de secretario, y 15 días después me ponen a resolver los problemas, los juicios. Pero en cada una de ellas dije: sí, Señor. Tenía miedo, mucho. Estaba nervioso, no tienes idea. Pero aún así, tienes que lanzarte, tienes que vencer el miedo. Tienes que hablar. Aquí se refiere: salí a profetizar con los brazos abiertos. Es: sal a hablar la promesa valientemente, enfrentando a quien sea. Diles: vamos a construir un edificio de 30 millones de pesos. Cuando se rían, tú ponte valiente y le vas a decir: y aún con sus risas lo construiremos, en el nombre de Jesús. Amén. Porque no lo haremos con nuestra competencia, sino con la de Dios, en el nombre de Jesús. Sé valiente. Pastor, pero porque escuché a alguien que decía también: es que luego no lo voy a decir porque luego esa promesa o esa cosa que estoy creyendo se me ceba. De hecho hay esa creencia entre la gente. Sí, estoy esperando algo, pero no lo voy a decir porque se me ceba. Y luego llegan a la iglesia y siguen hablando así. O sea que la palabra de Dios se ceba. O sea que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará, a menos que la hables y se ceba. Así es como dice la palabra. Dice el Señor: ten valor de hablar lo que esperas. Amén. Ten el valor de decirlo. Y si no se cumple, entonces no quedé mal yo, porque yo no lo dije que lo iba a construir yo. Dije que Dios nos va a construir un edificio de 30 millones de pesos, en el nombre de Jesús. Amén. Así que
Si tienes palabra, háblala, sé valiente. Si tú crees que Dios te ha llamado a predicar, si crees que Dios te ha llamado a hacer algo, entonces ven, párate con el nervio ahí, habla y di lo que Dios ha dicho que debes de decir. Deja de ser supersticioso, empieza a ser valiente y a hablar en consecuencia. Ten actos proféticos, amárrate a la palabra de Dios, a tu éxito, y habla en consecuencia. Amén. Dios envía la palabra. Nosotros tenemos actos proféticos, nos limitamos, nos amarramos para no volver a caer en lo que hemos caído, nos alejamos de eso, amén, y entonces nos volvemos valientes para hablar lo que Dios nos ha prometido. ¿Sí? Pastor, ¿no es un exagerado eso? Dios hubiera querido que este rey, a quien Eliseo le dijo, golpea la tierra, y él la golpeó 3 veces. Dios le hubiera encantado que le hubiera pegado y pegado en la tierra cuantas veces hubiera sido necesario, hasta que Eliseo le hubiera dicho, ya lo venciste para siempre, jamás volverás a tener problemas con el rey de Siria, estará derrotado siempre. Dios quiere que seas un exagerado, que seas un apasionado, que te atrevas siempre a creerle a Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? De esa manera Dios te va a sacar adelante. Si Dios te dice que hagas algo, hazlo, aunque parezca que no debes de avanzar, aunque parezca que no debes de hacer nada. ¿Te acuerdas? Moisés vino, salían del mar, de Egipto, están frente al mar rojo, viene atrás el ejército de Egipto. Él le dice, Señor, ¿qué hacemos? Y entonces el Señor dice, ¿para qué me preguntas qué hacer? Dile al pueblo de Israel que marche, que avance. Amén. Y tú extiende tu vara y abre el mar. Dios siempre te pone en situaciones sin remedio, esperando que sigas avanzando a pesar de lo que parece estar sucediendo. Pero no se ha abierto el mar, primero ábrenos el mar y caminamos. ¿Te acuerdas cuando pasaron el río Jordán que se había desbordado? Y Dios le dijo a los sacerdotes, pasen por el medio del río y este se abrirá. Y la Biblia dice que ellos pusieron sus pies en el río y se mojaron sus pies. O sea, el río no se abrió inmediatamente, pero una vez que ellos pusieron sus pies en el río y se mojaron, entonces se abrió un paso en seco en medio del río, y por ahí pasó todo el pueblo de Israel. A veces Dios te va a decir, avánzale, tú sigue adelante, a mí no te detengas, ten acciones correspondientes a lo que yo te he prometido. Y cuando tengas esas acciones, entonces Dios hará que se cumpla lo que te prometió, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos creen que Dios nos ha hablado esta noche? Gloria a Dios. Así que ahí donde estás, dile, Señor, empezaré a sembrar acciones proféticas desde hoy mismo, desde mañana mismo, en el nombre de Jesús. Padre, me voy a amarrar, me voy a limitar. Lo que ya me hizo caer una vez, ni siquiera me voy a acercar a ello. Tú eres más importante que eso, Señor. El Señor dice, quédate de un solo lado, quédate de un solo lugar, amárrate, átate, para que no te muevas de ahí. Gracias, Señor. Te dice, sé valiente, declara palabra de Dios. Pastor, es que son 2,500 obreros los que van a despedir. No te estás despidiendo del Señor, sino de una empresa. No te preocupes por lo que has de comer ni lo que has de vestir. Busca primero el reino y lo demás vendrá por añadidura. Amén. Lo que Dios te está diciendo es, no te preocupes. No te preocupes. Tú decides, ¿vas a obedecer o vas a desobedecer ese mandamiento? Lánzate, créele a Dios. Dios hace las cosas a su manera. Si te dice sumérgete 7 veces, 7 veces. Si no te dice cuántas veces, hasta que te diga detente.